Es una de las noticias del día, de la semana y me atrevo a decirles que del mes, incluso quizás también del año. Y es pues la primera visita del rey Felipe VI en este año a nuestra ciudad. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues regresa precisamente para conmemorar los 25 años de la inauguración de la reforma del Palacio de la Aljafería, que ya hizo él precisamente como príncipe. Bueno, aquí está esa efeméride, pero nosotros queremos aprovechar la noticia, un poco la presentación de la misma, para hablar del Palacio de la Aljafería y para conocer cómo fue esa reforma. Hemos buscado una voz histórica, lo hacemos con el catedrático en Historia y además también presidente de la Academia de Bellas Artes, el señor Domingo Buesa. Buenos días. Buenos días. Bueno, que yo quiero que ubiquemos un poquito para empezar al oyente y al telespectador, ¿no? Porque hace 25 años un recién estrenado príncipe llegaba hasta el Palacio de la Aljafería para inaugurar una reforma. Pero esa reforma que llevaba dentro, ¿en qué consistía? ¿Cómo se decidía, Domingo? ¿De qué manera un poco terminaba? Que yo entiendo que también será, pues en una época donde se estaría esperando, ¿no? Que una reforma de un palacio no se hace en un año. Bueno, no, el Palacio de la Aljafería, lo que llamamos el Palacio de la Aljafería, que era el Castillo de la Aljafería, se dedicó el año 1593 a ser residencia de una guarnición, cuando Felipe II tuvo la necesidad de poner una vigilancia sobre Zaragoza, porque no hay que olvidar que el Castillo de la Aljafería hoy está incorporado a la ciudad, pero durante muchísimos siglos el castillo ha estado fuera de la ciudad, está fuera de la muralla de Zaragoza. Y entonces ese ámbito militar, pues fue generando una ocupación militar y unos servicios militares que en un momento determinado en el siglo XX se plantearon que sería necesario revertir y volver a recuperar lo que había sido el palacio antiguamente, un palacio musulmán de los reinos de Taifas del siglo XI. Es el palacio musulmán más al norte de Europa, ¿no? Y en ese momento se empiezan a trabajar allí con figuras como Íñiguez en 1947 y posteriormente se encarga un gran proyecto para recuperar el palacio. ¿Para qué recuperar el palacio? Bueno, para colocar en él, ya que es un elemento singular muy importante de nuestro patrimonio, para colocar en él lo que van a ser la sede del Parlamento y de la soberanía aragonesa, en este caso concreto las Cortes de Aragón. Y esos los que viene el príncipe en varias ocasiones. Viene el año 86 cuando recibe la medalla de las Cortes de Aragón, posteriormente en el 87 pondrá la primera piedra, estará cuando se ponga la primera piedra en el patio de San Martín, y luego vendrá lógicamente a la inauguración ya de la restauración y la adecuación del palacio para sede de las Cortes, pero también no olvidemos la recuperación del viejo palacio del siglo XI. Entre el patrimonio que se puede encontrar ahí dentro, ¿no? Y un poco toda la impronta. A tu juicio, Domingo, ¿qué es lo que realmente marca el corazoncito, ¿no? del palacio, de los aragoneses, de la historia de Aragón? Bueno, yo creo que fundamentalmente el palacio, el elemento fundamental es el más antiguo, que es la Torre del Trovador, que es un edificio que seguramente será del 10, como plantea el profesor Cabañero, y que fue una especie de torre militar de defensa y de vigilancia de la ciudad de Zaragoza en aquellos momentos. Y ese sería el centro, y en torno a él los musulmanes, los reyes de Taifa del siglo XI, habrían construido lo que es una finca de recreo, el llamado Palacio de la Alegría, que es tal y como conocían ellos a la Aljafería. Y por eso, si tú me pides el corazón del edificio, yo tengo que irme a la Torre del Trovador, que además ha tenido una traslación literaria con la historia del trovador, ¿no? Y que incluso acabó en una ópera de Verdi en el siglo XIX, e incluso no hay que olvidar que, claro, cuando la Inquisición fija su sede, el Tribunal de la Inquisición fija su sede en el siglo XV en ese castillo de la Aljafería, pues lo va a hacer lógicamente en ese torreón, donde además hay inscripciones y hay testimonios de la vida de aquellas personas que de alguna manera no gozaron de la libertad entre sus muros. Claro, ahora bien, llegados a este punto, ¿no? Y en este año, ¿hay algo que reformar? ¿Deberíamos de prestar atención en alguna sala? ¿Debería hacerse algún tipo de reforma nueva? Ya también un poco a juicio crítico, ¿no? Como un poco también historiador. Bueno, usted en tiempo fue director general de Patrimonio, sí. Seguro que puede también, ¿no? Sí. Decir mucho de... No, yo creo que el Castillo de la Aljafería era propiedad del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento es quien lo cede al final al Gobierno de Aragón para que esté en las Cortes, y hay que reconocer que las Cortes es una institución
que ha cuidado muy bien, ha salvado y que está permanentemente trabajando en la recuperación de cualquier detalle que se plantee en las Cortes. Pues ahora a lo mejor crearía el traer los arcos originales que están perdidos en el Museo Nacional de Madrid o en el Museo de Zaragoza, y sería conveniente llevar esos arcos y completar lo que nos queda de aquel momento. Pero yo creo que el Palacio está fundamentalmente salvado. El Palacio son varias escenas, varios espacios, ¿no? Yo creo que viene bien para que las personas se ubiquen. Hay un palacio del siglo XI, hacia los años 1060, sí, que es el Palacio Musulmán, que tiene el Salón Dorado, que es el Salón del Trono, que también da lugar a una novela de José Luis Corral, y que además tiene los famosos jardines, esos jardines con naranjos de la Aljafería, que era donde se leían las poesías, porque en ese palacio se concentró un gran número de intelectuales en el siglo XI, inaudito núcleo de intelectuales para el siglo XI. Y después está el Palacio de Pedro IV, que estaríamos ya el siglo XIV. Ese Palacio de Pedro IV es un palacio mudéjar que se hace para adecuar de alguna manera el antiguo castillo musulmán para residencia de los reyes de la Corona de Aragón, de los reyes aragoneses, con Pedro IV. Y posteriormente los reyes católicos, después de conquistar Granada, deciden que en ese palacio, sobre todo en la zona norte, convendría hacer un gran ala y que fuera el palacio de ellos, con lo cual tenemos un palacio musulmán, un palacio mudéjar y un palacio gótico renacentista, que es el que hacen los reyes católicos. El rey, en el patio de Santa Isabel de Portugal, va a saludar a los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán. Sí, Luis Franco y Mariano Pemán son los autores intelectuales y yo creo que técnicos de la recuperación de la Aljafería. Ellos también tienen en su haber, yo creo que otra obra de una enorme importancia. Siendo yo director general, les habíamos encargado la restauración del aseo y llevaron a cabo la restauración del aseo también, con lo cual son dos contrastados y además muy sólidos e importantes arquitectos de restauración que han hecho obras muy notables en esta ciudad. Tras descubrir una placa, pues discurso del presidente de las Cortes, el señor Sada, y luego el rey tiene previsto saludar a los 67 diputados de las Cortes para participar con ellos, así como consejeros del gobierno y expresidentes. ¿Por qué? Porque es importante en este caso que una inauguración, de una remodelación de un palacio, de una sede histórica, fíjese, me llama la atención que ha contado que se habilitó hace 25 años para que sea sede parlamentaria. Claro. Cuando realmente, pues llevamos 40 años, ¿no? Y no 25, quiero decir. ¿Cómo estaba el palacio? Que se pensó hace 25 años y realmente los diputados de ahora están, digamos que, disfrutando, trabajando, tomando decisiones en esas decisiones que tomaban hace 25 años. Sí. Con lo cual esto sí, también es importante. También es para destacar. Pero ¿por qué es importante que este tipo de actos se hagan tan sobrios o al menos tengan la presencia del rey? ¿No? Porque yo creo que esto va todo vinculado a la Constitución, ¿no? Claro, estamos en un país que se rige por una Constitución, gracias a Dios, y que en consecuencia esa Constitución marca cuál es el modelo del Estado. Es un modelo de una monarquía, evidentemente, con una estructura territorial de autonomías. Y en este caso, Aragón, que yo creo que debemos de luchar permanentemente los aragoneses por dejar muy claro que somos una nación histórica, porque nos avala toda la trayectoria que hemos tenido y nuestra aportación a la creación de Occidente y a la creación del Reino de España. Bien, Aragón, lógicamente, tiene que tener un gran espacio. Y ahí es donde entra en juego la Aljafería. Yo a veces me pregunto, o puedo preguntarme, ¿por qué acaban las Cortes en la Aljafería? Bueno, la Aljafería es la residencia de los reyes de Aragón, porque los reyes de Aragón, cuando entran en la ciudad, viven en el Palacio Arzobispal, pero cuando están fuera de la ciudad, viven en la Aljafería, que está fuera. Y además, no hay que olvidar que los reyes de la Aljafería se trasladan a la Catedral del Salvador, al Aseo, para coronarse, pero las grandes fiestas se celebran todas en la Aljafería, con lo cual la Aljafería es, en el mundo de los reyes aragoneses medievales, es el espacio realmente áulico por excelencia, es el espacio real por excelencia. Por lo tanto, es lógico que la soberanía de Aragón acabe residiendo en ese espacio que los reyes han marcado como algo muy importante, nada menos que como escenario de su propia coronación. Coronación como reyes de Aragón, reyes de Valencia, de Mallorca, condes de Barcelona, lo reitero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no lo voy a preguntar más por los condes de Barcelona, pero lo voy a dejar ahí. Simplemente, ¿no? Por ir terminando. ¿Los zaragozanos y los aragoneses conocemos bien el palacio y el corazón de la Aljafería? No, hay que hacer un poquito de autocrítica también, porque muchas veces pensamos en visitar otros lugares o en hacer turismo, no sé, dentro de la comunidad,
bueno, y se ofrecen visitas guiadas cuando hay Día Internacional de los Museos o del Patrimonio o de nuestra identidad aragonesa, son puertas abiertas. Hay muchas actividades que al final, bueno, nos llevan, ¿no?, como aragoneses y como zaragozanos a conocer más. Hombre, yo creo que la Aljafería es un edificio conocido, ¿no? Conocido por lo menos auditivamente. Todo el mundo sabe cuando tú hablas de la Aljafería qué es. Pero quizás faltará a lo mejor esa captación de la imagen de la Aljafería, esa asunción de los zaragozanos y aragoneses de que la Aljafería es algo muy importante para nosotros, porque es que es un rasgo de identidad donde reside nuestro autogobierno, nuestra capacidad de soberanía. Entonces yo creo que esto participa un poco de esa visión que tenemos los aragoneses, que no somos excesivamente apegados a nuestro patrimonio, que a veces nos llama la atención o nos volcamos cuando alguien de fuera viene y dice lo que es, pero no hay que olvidar que para palacios del siglo XI, oiga, hay que plantearse la Aljafería, es decir, está claro, es el gran palacio europeo musulmán del siglo XI, y además si usted habla de un edificio con una conjunción de historias tan importantes, yo creo que no tenemos otro en el territorio. Pues yo creo que con esto también, que sirva, pues eso, como aviso a navegantes, como autocrítica también, para conocerlo un poquito más si cabe. Vamos a terminar, bueno, hemos buscado, ¿no?, la voz histórica, en este caso, este hecho que hoy es noticia. Gracias, señor Buesa, por su tiempo con nosotros. Un placer. Con Domingo Buesa, catedrático de Historia, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, y también, bueno, pues en tiempos anteriores, ya saben, él fue el director general de Patrimonio, hemos querido conocer qué significa la visita del rey en estos 25 años de la inauguración de la Reforma.